Antes de empezar, recuerden que el fic no es mío todo el crédito de la historia, su autor. Lo que sí es mío es la traducción. Link en la descripción. Cap 5. Fama. Shota tensó su arma de captura y empujó al villano más firmemente contra la pared. Es ilógico resistirse, solo dime lo que necesito saber. Amigo, solo son algunas drogas, dijo el villano. Si tienes un problema con eso, entonces tal vez deberías salir más. Tengo un par de muestras que serían buenas para un primerizo. Shota puso los ojos en blanco. Sí, ofrécete a vender drogas al héroe que te está arrestando. Y sinceramente, si solo fueran drogas de fiesta, probablemente no me importaría tanto, pero esto es Trigger, así que te lo preguntaré una vez más, ¿de dónde sacas las drogas? Que te jodan. Shota suspiró. Bien, como quieras. Marcó a Tsukauchi y esperó hasta que la voz medio despierta del detective gimió por la línea. ¿Podrías enviar un coche? Tengo que traer a un sospechoso para procesarlo e interrogarlo. Tsukauchi levantó la vista de su papeleo cuando Eraser hizo entrar al villano que acababa de detener. El tipo era probablemente un traficante de bajo nivel como los otros que había traído Eraser, pero siempre quedaba la esperanza de que el siguiente villano supiera quién estaba detrás de Trigger. La sala de interrogatorios 8 está abierta, Eraser. Puedes meterlo ahí. Eraser gruñó en señal de reconocimiento y arrastró al matón hacia la parte trasera de la comisaría mientras Tsukauchi les servía café a ambos. Tendría que ir a interrogar al tipo más tarde, ya que era uno de los detectives de la investigación de Trigger, pero eso podía esperar un poco hasta que acabara el papeleo. De todos modos, dejar que los delincuentes esperasen unos minutos ayudaba a controlar la situación. Shota finalmente se sentó al otro lado de su escritorio y cogió el café, luego hizo una mueca. Tsukauchi, no mencionaste que la comisaría había cambiado el café por disolvente. Tsukauchi se echó a reír. Oh, solo estás enfadado porque Musutafu no tiene tu café de gatos favorito. ¿Qué quieres que te diga? Los hermanos Ota hacen un café buenísimo. Shota se encogió de hombros. ¿Tienes esos formularios? Quiero acabar con esto lo antes posible. Tsukauchi negó con la cabeza, pero cogió el formulario de admisión de villanos del cajón de su derecha y se lo entregó a Shota, que empezó a rellenarlo con tanto fastidio como aburrimiento. El papeleo no era divertido ni mucho menos, y Shota preferiría estar patrullando las calles en busca de más información para la investigación de Trigger, pero la burocracia formaba parte de la vida, así que tenía que aguantarse. Siguieron trabajando en un agradable silencio durante unos minutos, hasta que las puertas de la comisaría volvieron a abrirse y Amplifier entró corriendo con un villano a cuestas y lo llevó directamente a la celda de detención. ¿Por qué hace tanto ruido?, refunfuñó Shota. Tsukauchi enarcó una ceja. Todavía no ha dicho nada. Exacto. Incluso su presencia es lo suficientemente ruidosa como para llamar la atención, es molesto. Oh, no seas aguafiestas, Eraser. Amplifier sonrió mientras se sentó a su lado. Solo estás enojado porque nadie se fija en ti. Eso es intencional, ¿sabes?, dijo Shota mientras Tsukauchi le entregaba a Amplificador el formulario de admisión de villanos. La gente no se fija en mí a menos que yo quiera que se fijen en mí. Quizá por eso aún no te has topado con nuestro pequeño guía justiciero. Amplifier dijo. Es que no sabe que existes. Shota rodó los ojos. Creo que es mucho más probable que Oa esté fuera de su zona de confort, y como yo siempre me quedo en esa zona a menos que esté siguiendo una pista, simplemente aún no hemos tenido la oportunidad de cruzarnos. Seguro, sonrió Amplificador, lo que tú digas Eraser. ¿Ese villano era uno de los de la guía verde?, preguntó Tsukauchi. Eso depende de tu definición, dijo Amplificador. Si te refieres a si me guió hasta el tipo, entonces sí, pero si te refieres a si acabó con el tipo él mismo, entonces no. Shota arrugó el ceño. Creía que el guía verde nunca derribaba villanos por su cuenta. Tsukauchi suspiró. No lo hacía, al menos hasta anoche, cuando respondimos a una llamada sobre un intento de agresión, solo para encontrar al agresor ya noqueado y atado con trozos de una camiseta vieja. La víctima dijo que el tipo que lo hizo era un chico con capucha verde y gafas. Shota se frotó las sienes para intentar aliviar el dolor de cabeza que se le venía encima. Este niño problemático iba a ser su muerte. ¿Cómo?
Por lo que me has contado, el chico es piel y huesos. ¿Cómo derribó a un villano de verdad? Con una lata. Shota se detuvo y miró fijamente a Tsukauchi. Tenía que haber oído mal esa frase. ¿Qué? Tsukauchi asintió. Me has oído bien. Según la víctima, el guía verde empezó a pelear con el tipo, pero no pudo ganarle hasta que agarró una lata de legumbres y empezó a golpearle con ella como si fueran unos improvisados nudillos de metal. Fue bastante brutal, pero también efectivo. Shota no sabía si sentirse orgulloso del chico por su rapidez mental bajo presión o enfadado porque había corrido directamente hacia el peligro. Probablemente ambas cosas. Ah. Chilló Amplifier. Nuestro pequeño está creciendo. Derribando villanos él solo y todo eso. Shota frunció el ceño. No creo que eso sea bueno. Sí, creo que tengo que estar de acuerdo con el hacer en esto. Dijo Tsukauchi. La víctima dijo que parecía estar loco. Preferiría que siguiera corriendo para conseguir héroes en lugar de meterse en peleas para las que no está preparado. Oh, vamos. Amplifier gimió. Tienen que admitir que vencer a un criminal con nada más que su ingenio y una lata de metal es bastante impresionante. Shota se limitó a lanzarle una mirada poco impresionada. Nada más que ingenio, una lata y una probable peculiaridad de velocidad. Vamos. Shota suspiró. Vale, admito que es rápido y que sabe usar armas improvisadas, pero es obvio que carece del entrenamiento necesario. No quiero que se meta en peleas si solo va a conseguir que le maten. Bueno, Crawler y Popstead tampoco tenían entrenamiento formal cuando empezaron. Tsukauchi señaló. Eso puede ser cierto, pero también tenían a Knuckleduster como mentor, para sacarlos de cualquier apuro. Argumentó Shota. El guía verde ni siquiera tiene eso. Bueno, entonces quizá tú deberías desempeñar ese papel. Amplifier sonrió. Shota la fulminó con la mirada. Ya tengo suficientes mocosos de los que preocuparme en la UA, gracias. No necesito añadir la enseñanza de un niño. Amplifier se encogió de hombros. Solo era una idea, era ser, teniendo en cuenta lo protector que eres con un chico al que ni siquiera conoces. Ah, y sobre el nombre del chico, creo que ya no se hace llamar Guía Verde. Tsukauchi arrugó la frente confundido. ¿Qué? ¿Por qué cambiarlo? Amplifier miró a ambos con asombro. ¿No han visto el artículo de esta mañana? Negaron con la cabeza y Amplifier sonrió y sacó su teléfono. Al parecer, la mujer a la que salvó anoche es periodista. Como él no le dio un nombre de justiciero para llamarle, ella le ha puesto Viridian. Un poco pegadizo, ¿no? Tsukauchi frunció el ceño. ¿Cómo no me he dado cuenta? Amplifier se encogió de hombros. Probablemente porque las palabras clave estaban mal. Lo más probable es que tu ordenador esté configurado para enviarte un ping si las noticias mencionan a un guía verde, pero como este reportero utilizó un nombre diferente, no se activó tu sistema. De todas formas, me gusta más Viridian. Es más fácil decir. Que los vigilantes adquieran notoriedad pública nunca es bueno. Shota se quejó. Se les sube a la cabeza y acaban poniéndose aún más en peligro para impresionar a sus fans. Suspiró. El chico probablemente esté disfrutando de su fama mientras hablamos. Izuku estaba alucinando. No podía quitarse ese artículo de la cabeza, ni siquiera mientras corría por las calles, llevando a los héroes a los crímenes. Cuando Izuku había visto el artículo de camino a casa desde la escuela, había tenido que luchar contra un ataque de pánico y casi no había salido esa noche. No quería ser famoso. Cuanta más gente le prestara atención, más probable sería que descubrieran que era un Kirkles y más rápido podría despedirse de cualquier reputación positiva que hubiera ganado. Ni siquiera era técnicamente un vigilante, así que ¿por qué tenía que tener un nombre? Pero aparentemente la mujer que había salvado era periodista, así que ella había escrito sobre cómo había acabado con el villano y, al parecer, había investigado un poco para ver que normalmente él mismo se mantenía al margen de las peleas. Izuku no se merecía que escribieran artículos sobre él como lo hacían los héroes, así que no pudo evitar sentir que había engañado a aquella reportera de alguna manera. No había intentado engañarla para que pensara que no era un inútil, pero al parecer eso es lo que había ocurrido, ya que su artículo era tan positivo. Solo intentaba ayudarla.
que era en última instancia porque estaba en las calles de nuevo esta noche. Claro, no estaba necesariamente feliz por el artículo, pero tampoco iba a dejar que eso le impidiera ayudar a la gente. Y estaba ayudando a la gente. Estaba ayudando a los héroes a encontrar a la gente que necesitaba ser salvada. Estaba haciendo el bien. Pero probablemente debería empezar a llevar armas si pensaba volver a meterse en una pelea. Entre atender sus heridas y todo lo del artículo, se había olvidado por completo de añadir armas a su traje aquella tarde, pero no era para tanto. Todavía estaba lleno de arañazos y magulladuras por la pelea de anoche con el hombre topo, así que no sería buena idea meterse en más peleas tan pronto, así que todavía no necesitaba las armas, pero seguía siendo una buena idea. Casi había pensado en comprar un bate de béisbol, pero eso planteaba un par de problemas. Aunque sería un arma muy útil como garrote, era demasiado grande. No podría correr con facilidad si tuviera que cargar constantemente con el bate, lo que le impediría salvar a la gente, justo lo contrario de lo que quería. Por no mencionar el hecho de que nunca había practicado ningún deporte, así que si llegaba a casa con un bate de béisbol, mamá le haría demasiadas preguntas que Izuku no quería responder. Sus armas tendrían que ser pequeñas. Tenía que poder meterlas en los bolsillos para poder correr con facilidad e ir de incógnito si lo necesitaba, lo que significaba que cualquier cosa como un bastón quedaba descartada. Tal vez oyó que alguien pedía ayuda y se asomó a la situación antes de salir corriendo a buscar a un héroe. Más tarde podría preocuparse de qué armas necesitaba. Por ahora, Izuku tenía gente que salvar. Capítulo 6. Trigger. Izuku se levantó de la cama e inmediatamente comenzó sus estiramientos nocturnos antes de vestirse con su ropa de vigilante. Era raro que la mitad de la noche se estuviera convirtiendo en su momento favorito del día. Probablemente sí. Kacchan probablemente pensaría que estaba loco por querer salir en mitad de la noche a molestar a los héroes. Izuku se escabulló hacia la puerta principal, pero se quedó helado con la mano en el pomo. ¿No había decidido ayer que realmente necesitaba llevar armas consigo? Volvió a dudar un largo rato mientras se debatía sobre la conveniencia de volver a salir sin armas. Siempre podía confiar en la basura que encontrara, ¿no? La última vez había funcionado bien. Pero aunque podía hacerlo, probablemente no debería. Mamá lo mataría si supiera que se metía en peleas sin ningún tipo de arma o plan de ataque y, aunque no pensaba que ella lo descubriera, era el principio del asunto. Así que algo pequeño y fácil de esconder, pero también algo que pudiera coger rápidamente para no reducir demasiado su tiempo de vigilante esta noche. Cortar, quizás debería llevar algún tipo de cuchillo. Encendió la linterna de su teléfono y se dirigió a la cocina. ¿Había algún cuchillo que mamá no echara de menos? Obviamente no podía coger ninguno del bloque de cuchillos, los echaría de menos inmediatamente. Tal vez podría llevarse un cuchillo para carne, pero probablemente no sería buena idea guardarse un cuchillo en el bolsillo sin ningún tipo de funda, ¿verdad? Acabaría cortándose al intentar correr a por los héroes y eso no serviría de nada. Necesitaba una navaja con algún tipo de protección ya incorporada. Izuku sonrió cuando se le ocurrió una idea y empezó a rebuscar tan silenciosamente como pudo en el cajón de los trastos. Tardó un rato en encontrar lo que buscaba, ya que lo usaban con muy poca frecuencia, y empezaba a asustarse de que realmente lo hubieran perdido cuando su mano se cerró en torno al viejo cúter. Izuku practicó extendiendo y retrayendo la hoja unas cuantas veces para familiarizarse con ella. Sí, los cortes no serían muy profundos, pero bastarían para distraer a un villano en un apuro para que Izuku pudiera huir o encontrar otra abertura. Era un buen comienzo. Ahora, un arma contundente. Por capricho, Izuku fue a la despensa y cogió una lata de sopa. Correr con una lata no sería bueno a largo plazo, ya que era pesada y difícil de sostener, pero siempre podría reemplazarla por algo más aerodinámico más tarde. Además, había funcionado también la última vez que sabía que era fiable. Sin embargo, una lata y un cúter no le parecían suficientes. Izuku iba a luchar sin Kirk contra gente con Kirk, así que probablemente necesitaría más armas que la mayoría de los vigilantes. Le hubiera gustado tener algo como una tonfa, pero no sabía cómo usarlas y eran un poco más grandes de lo que se sentía cómodo llevando en el bolsillo de la chaqueta.
Sin embargo, algún tipo de palo funcionaría bastante bien, aunque, Izuku se dirigió rápidamente al armario del pasillo, donde mamá guardaba sus viejos materiales de artesanía. No había hecho un proyecto con palos de madera hace unos meses. Si Izuku tenía suerte, le quedarían algunas. Sonrió cuando vio los palos apoyados contra la pared. Cogió dos de las piezas más cortas, cada una de unos 20 centímetros de largo y 3 de diámetro, pero una era ligeramente más corta que la otra. Izuku esperaba que la diferencia no le desequilibrara demasiado si tenía que usarlas en una pelea. Ahora que por fin se sentía lo bastante armado, Izuku apagó la linterna y salió por la puerta principal. Estaba preparado. Izuku se apretó contra la pared para asegurarse de que estaba completamente oculto en las sombras mientras observaba a los matones. Había oído voces, así que corrió hacia la calle lateral y ahora estaba escondido en un callejón, pero los matones no estaban haciendo nada. Eran unos 10 y probablemente formaban parte de una banda o algo así, pero parecían estar bromeando y jugando, no haciendo nada nefasto. ¿Cuándo dijo tu amiga que iba a venir?, preguntó uno de los matones. ¿Y por qué hemos quedado con ella aquí? Hay abejas por todas partes, tío. Oh, deja de ser un bebé. Ese tipo parecía ser el líder. Tenía la piel verde y lo que parecían espinas en la cara, lo que hizo que Izuku se preguntara cuál era su kick. Llegará pronto. Izuku negó con la cabeza y se dio la vuelta. Había otras personas que necesitaban su ayuda, no tenía sentido esperar aquí. Estaba a punto de marcharse cuando el primer matón gritó de dolor e Izuku se dio la vuelta para verle llevándose una mano al cuello. Me ha picado una maldita abeja. Al cabo de unos segundos, todos los matones se llevaron una mano al cuello y gritaron. Debían de ser unos bichos viciosos si les habían picado a todos, pero ¿por qué picarles a todos a la vez? Izuku debería huir, esas picaduras parecían dolorosas y no quería tener que explicarle a su madre cómo le había picado un insecto cuando supuestamente estaba en casa en la cama. Se dio la vuelta para marcharse de nuevo. Zorra. Te mataré. Izuku observó atónito como todos los matones empezaban a potenciarse y a atacarse unos a otros. ¿Cómo? Y además todos tenían peculiaridades tan poderosas. Creía que las peculiaridades tan poderosas eran raras, y cuanto más poderosa era una peculiaridad, más probabilidades había de que te animaran a ser un héroe, así que un grupo de matones con peculiaridades tan poderosas era algo inaudito. Pero se estaban volviendo locos, como si estuvieran drogados o algo así, y ni siquiera habían fumado. Justo entonces, uno de los matones lo alcanzó a ver. Chicos, mirad, tenemos un palillo que aplastar. Izuku se quedó helado y tragó grueso, mientras cada uno de los matones se giraba hacia él. Hora de correr. Shota estaba agachado en un tejado con vistas al distrito de bares. Normalmente este era el territorio de Amplifier, pero ella había contraído la gripe y había tenido que llamar para decir que estaba enferma, así que Shota había accedido a cubrir su turno. Normalmente estaba intentando seguir pistas sobre el caso Trigger, pero últimamente no había recibido ninguna información nueva. Empezaba a sentirse frustrado. Trigger llevaba años en Japón y hasta ahora solo habían podido detener a matones y peones de bajo nivel y no estaban cerca de encontrar a la gente que estaba detrás de la fábrica de villanos. No quería admitirlo, pero Shota tenía miedo. La gente no hacía las cosas sin motivo, así que tenía que haber algún objetivo final en el uso de drogas para convertir temporalmente a personas normales en poderosos villanos, pero Shota no podía verlo. El Trigger por sí solo ya era malo, pero las cosas con las que a veces se drogaban hacían que el consumidor se volviera violento y propenso a atacar a cualquiera que se le pusiera por delante. Y eso sin contar a las personas que habían sido secuestradas y cuyos cuerpos habían sido modificados para adaptarse a sus peculiaridades más poderosas. Con suerte, la gente detrás de la fábrica de villanos no estaba haciendo esto para prepararse para un ataque mayor, pero no había forma de saber si lo estaban haciendo. Los traficantes no sabían nada de la producción de la droga, e incluso los que estaban más arriba en la cadena de suministro no habían sabido nada de los secuestros. Shota estaba listo para que este caso terminara de una vez, estaba harto de no saber nada.
Se oyó un estruendo a su izquierda y Shota se giró para ver a un chico que corría tan rápido como podía perseguido por una turba de villanos poderosos. El chico llevaba una sudadera verde con capucha y gafas y no dejaba de mirar a su alrededor mientras corría, como si estuviera buscando a alguien. Era este el nuevo justiciero del que le había hablado Amplifier. Debía de serlo, pero no era Viridian quien llevaba a los héroes hasta los villanos sino al revés. A medida que el grupo se acercaba, Shota decidió que no importaba demasiado. Tenía que detenerlos antes de que algún civil pudiera resultar herido, lo cual en el distrito de los bares era una clara posibilidad. Maldito niño problemático, ¿por qué no podía haber dejado a los villanos donde estaban? Shota saltó hacia abajo, sobresaltando a Viridian, que lo miró con ojos muy abiertos, que Shota apenas podía ver tras sus gafas, y luego tropezó y aterrizó boca abajo, haciendo que Shota resoplara. «Aléjate de la pelea, niño», dijo. «Yo me encargaré de esto». Anuló las rarezas de los villanos y luego empezó a envolver a todos los que pudo con su arma de captura, golpeándolos entre sí y contra las paredes para desorientarlos. Ya no podía ver a Viridian, así que esperó que el chico tuviera el suficiente sentido común para huir. Izuku observó con los ojos muy abiertos cómo Eraserhead luchaba contra los matones. Eraserhead había estado intentando alcanzar a Amplifier, sobre todo porque era la que estaba más cerca, y las peculiaridades de los matones hacían que a Izuku le resultara muy difícil adelantarse a ellos, pero Eraserhead era aún mejor. Su peculiaridad era genial. Izuku podía saber hacia dónde miraba solo con ver qué Kirk podía activar y cuál no. Y su pelo. ¿Tenía un Kirk de levitación secundario o había algo en su pelo flotando que era necesario para su Kirk? Quizá estaba integrado en su Kirk para asegurarse de que el pelo no le entraba en los ojos. Si ese fuera el caso, si Eraserhead estuviera colgado boca abajo y activara su Kirk, flotaría su pelo hacia arriba como si estuviera desafiando la gravedad, como hacía cuando estaba de pie, u obedecería las leyes de la física y permanecería abajo para no correr el riesgo de meterse en sus ojos. Y sí. Izuku estaba tan absorto observando el Kirk de Eraserhead en acción que no se dio cuenta de que uno de los matones había salido de la línea de visión de Eraserhead y le estaba mirando directamente. Izuku chilló cuando un tentáculo le rodeó el tobillo y empezó a tirar de él hacia el villano sonriente, que al parecer tenía una peculiaridad de calamar que le daba tentáculos como pelo. Izuku se apresuró a meterse la mano en el bolsillo y cogió el cúter que había traído, tanteando mientras gastaba la hoja, y luego asestó un tajo al tentáculo. El villano gritó y lo soltó mientras de la herida empezaba a salir sangre oscura. Gruñó a Izuku, que sostenía su cuchillo delante de él como un salvavidas, y luego le lanzó varios tentáculos a la vez. Izuku cortó y esquivó tan rápido como pudo, agradecido de estar acostumbrado a esquivar explosiones. Consiguió cortar bastantes de los tentáculos que le atacaban, pero el cúter no era lo bastante largo para cortarlos, aunque Izuku no tenía muchas ganas de hacerlo. Si los cortaba, volverían a crecer o eran como un brazo que, una vez cortado, desaparecía para siempre. Realmente tenía que dejar de distraerse con quirks interesantes, porque justo cuando estaba agarrando ritmo, luchando contra el villano de los tentáculos, otro apareció y le golpeó entre los omóplatos, tirándolo al suelo y haciéndole perder el control sobre el cúter. Levantó la vista y vio a un villano de músculos abultados que se cernía sobre él. Esto no era bueno. No tenía armas a distancia, pero su mejor opción eran los palos, probablemente, ya que había perdido su cuchillo. A Izuku se le encogió el corazón cuando cogió los palos de madera del bolsillo de su sudadera. No parecía que fueran a servir de mucho contra un Kirk de fuerza. El hombre volvió a abalanzarse sobre él, Izuku lo esquivó e hizo caer los dos palos sobre la parte posterior del cráneo del hombre. Se rompieron. Izuku tragó saliva mientras el hombre se daba la vuelta lentamente y lo miraba con odio. Así era. Así fue como murió. Espera, se estaba desinflando. Pensé que te había dicho que te alejaras, chico. De repente, el hombre se envolvió en la bufanda de Eraserhead y se apartó para revelar al propio héroe, mirando a Izuku con expresión enfadada. Vale, esto. Así fue como murió. Lo siento, Eraserhead, señor. Yo solo
Un movimiento detrás de Eraserhead llamó la atención de Izuku y se dio cuenta de que el villano de los tentáculos aún no había sido derribado e iba a agarrar a Eraserhead. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de precipitarse hacia adelante. Puede que sus palos estuvieran rotos, pero se habían astillado al romperse, lo que los convertía más bien en estacas. No necesitaba derrotar por completo al villano, solo necesitaba inmovilizarlo el tiempo suficiente para que Eraserhead borrara su peculiaridad. Se agachó bajo el brazo de Eraserhead y clavó sus estacas en dos de los tentáculos, clavándolos en el suelo y haciendo que el villano gritara de dolor. Unos segundos después, el hombre fue arrastrado hacia él mientras sus tentáculos se retraían hacia su cabeza. Izuku levantó la vista detrás de él y apenas pudo ver un destello rojo tras las gafas doradas. Eraserhead esperó unos segundos para asegurarse de que el villano no se levantaba, debía de haberse desmayado por el dolor una vez borrado su Kirk, y luego dirigió su mirada hacia Izuku. Tú debes de ser Iridian. Izuku hizo una mueca de dolor. Yo no pedí ese artículo, lo juro. Lo siento mucho, Eraserhead, iba por Amplifier cuando estos tipos empezaron a volverse locos de repente, pero entonces uno de ellos me vio, y entonces yo. Espera, ¿has dicho que se volvieron locos de repente? Izuku asintió y se encogió un poco al ver el ceño fruncido en la cara de Eraserhead. Observó cómo Eraserhead se arrodillaba y daba la vuelta al villano de los tentáculos sobre su espalda, luego abrió la boca y sacó la lengua. negro. Me lo imaginaba. ¿Por qué es importante el color de su lengua, Eraserhead? Izuku preguntó vacilante. ¿No podría ser parte de su Kirk? ¿No tienen algunas especies de calamares lenguas negras por naturaleza? Eraserhead lo miró apreciativamente. Cierto, pero ¿por qué no lo compruebas con alguno de los otros villanos? Dudo que puedas justificar que todos tengan la lengua negra de forma natural. Izuku se acercó lentamente a uno de los villanos inconscientes y le miró la lengua. Efectivamente, era negra, pero el color se está desvaneciendo. Eraserhead asintió. Es la droga. Se llama Trigger. Puedes saber quién es adicto porque la lengua se queda negra. Estos tipos deben haberse inyectado una única vez. Pero no se inyectaron. Dijo Izuku. Eraserhead se quedó helado. ¿Qué? Izuku se removió bajo su mirada. Los estaba observando. No estaban usando agujas ni nada antes de volverse locos. Ni siquiera fumaban. Eraserhead frunció el ceño. Qué raro. Eraserhead, señor. Izuku volvió a inquietarse. Siento haberme metido en tu camino. Eraserhead suspiró. Llámame Eraser, chico, y aunque me hubiera gustado que no te hubieras metido, te las arreglaste para aguantar. No te metas en peleas, chico, no querrás morir. Izuku esperó probablemente demasiado tiempo antes de asentir y salir corriendo. Izuku volvió a meterse en la cama después de curarse las heridas de la noche y pensó en esos matones extraños. Eraser dijo que era algún tipo de droga, pero ¿cómo se expusieron a ella? Izuku negó con la cabeza. Debería dejar la investigación a Eraser y a la policía, él solo estorbaría. Justo cuando se estaba quedando dormido, recordó lo que uno de los matones había dicho justo antes de volverse loco. Hay abejas por todas partes. ¿No se suponía que las abejas dormían por la noche? Qué raro.